Un saludo a todos en este día. Yo quisiera contaros que poseo el carné de conducir automóviles desde que tenía 18 años. Y tengo que confesaros, como muchos conductores de mi edad, que si tuviésemos que volvernos a examinar del código de circulación sin estudiarlo de nuevo, con total seguridad suspenderíamos el examen teórico e incluso el práctico. Principalmente porque en todo este tiempo se han ido añadiendo al código de circulación diferentes elementos que cuando yo recibí el permiso de circulación no existían. Para que entendamos lo que quiero decir, voy a usar un ejemplo parecido que expuse cuando estudiábamos el pasaje del capítulo 2, versículos del 8 al 13, pero con otra perspectiva. Para que entendamos a qué me estoy refiriendo, voy a hablar de las rotondas o redondas que nos encontramos en todas las ciudades y en sus accesos. La referencia del Código de Circulación español a cómo circular en las rotondas no existía en España a principios de los años 80. Pero independientemente de esto, yo como conductor estoy obligado a conocer los cambios que se pueden haber dado en el Código de Circulación en estos años que yo poseo tal permiso. Imaginad que yo llego a una rotonda conduciendo y cometo una infracción y un agente de tráfico lo ve y me echa el alto para denunciarme. Cuando esta gente me pida mi permiso de circulación, yo no podría usar como excusa que cuando yo aprobé y recibí tal permiso no existían las rotondas y no conozco tales cambios. ¿Sabéis por qué? Porque mi propio permiso de circulación que llevo en la cartera me acusa y me señala que yo lo sé. No que debería saberlo, no, sino que lo sé. Poseer un permiso de circulación afirma jurídicamente que el portador conoce el código de circulación del país que lo expide. El propio permiso de circulación que me autoriza a conducir un vehículo por la vía pública se vuelve en contra mía cuando yo cometo una infracción, porque me va a señalar como conocedor de la ley. Algo similar a este ejemplo, Dios mismo nos va a hablar a través del pasaje de hoy en la Epístola de Santiago que estamos estudiando. Vamos a leer la porción de hoy y continuaremos con nuestra reflexión. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Quisiera poner en paralelo al texto de hoy de Santiago, antes de seguir, lo que Jesús en el conocido como Sermón del Monte dijo así a sus discípulos. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Un juez, cuando juzga a un delincuente, lo juzga basándose en la ley. El juez aplica la ley que conoce sobre aquel que la ha infringido. El juez juzga porque aplica la ley. Está poniendo en práctica la ley, que es el deber del juez. Está juzgando la ley. Y es así como se crea la jurisprudencia en un asunto determinado, para que los jueces juzguen y apliquen la ley de forma igual para un asunto de las mismas características. Como dice Jesús y Santiago, que nos afecta esto a nosotros. Pues cuando nosotros juzgamos a nuestro prójimo, estamos tomando el derecho de hacerlo porque juzgando estamos diciendo que conocemos la ley de Dios, conocemos sus mandamientos y lo juzgamos conforme a eso. Y si juzgamos a otros, estamos juzgando la ley, lo que es lo mismo, aplicando la ley de Dios sobre otros. ¿Cómo nos implica? Pues en el momento que nosotros cometemos un error, la ley de Dios que hemos arrojado sobre otros se vuelve en contra nuestra porque nosotros anteriormente hemos evidenciado, juzgando a otros que conocíamos la ley que ahora hemos transgredido. Lo que nosotros hicimos anteriormente con otros ahora se vuelve en contra nuestra. De igual manera que el permiso de conducir nos señala cuando cometemos una infracción para que no tengamos excusa frente a la gente de la autoridad. Santiago, en el día de hoy, nos exhorta a no murmurar y juzgar a otros porque murmurando y juzgando nos situamos por encima de la ley. Y pasamos de ser hacedores, lo que es lo mismo, de estar obligados a obedecer la ley, a jueces que juzgan o aplican sobre otros la ley.
y la ley se volverá contra nosotros, porque más pronto que tarde nosotros vamos a infringir la ley de Dios. El apóstol Pablo clama a Dios diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ninguno de nosotros estamos libres del pecado. Por tanto, ninguno tenemos el derecho de juzgar a otros lo que nosotros también podemos tropezar. Tan solo hay uno que está por encima de la ley, y solamente uno que puede juzgar y que juzgará a vivos y a muertos, y ese solamente es Dios. El profeta Isaías nos dice así en el capítulo 33, versículo 22 de su libro: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios es el único con el derecho de juzgar, porque Él es el creador de la ley. El Dios 3 veces santo es quien nos dio la ley y el único que puede salvarnos. Dice Santiago que Él es el único que puede salvar, pero también es el único que puede dejarnos perder. Por tanto, ¿quién eres tú para juzgar a otros? En el día de hoy la palabra del Señor nos enseña que no tenemos el derecho de murmurar y de juzgar a otros, principalmente porque haciéndolo pretendemos ser igual a Dios, y eso es pecado. Satanás quiso ser como Dios y fue echado de su presencia. Así que antes de juzgar a nuestro hermano, clamemos a Dios como lo hizo el rey David. Que sea el Señor a nosotros y no nosotros a nuestros hermanos quien nos examine y conozca nuestro corazón. Que sea Él quien nos pruebe y conozca nuestros pensamientos. Y si hay en nosotros camino de perversidad, que sea solo Él quien nos corrija y nos guíe por el camino eterno. Que el Señor os bendiga.